Hola, buenas noches a todos los gatos que se estén conectando a esta hora. Bienvenidos a la Sala de los Mismos Gatos. Gracias por acompañarnos como todas las noches. Hoy tenemos un programa especial, pero antes de ir con nuestra invitada y el tema del que vamos a hablar, vamos con Héctor, nuestro gato cualquiera, en Los Gatos Ayudan. Héctor. Buenas noches, gatos. Gracias, Nati. Hoy maullamos ayudando a Castor. Qué nombre tan bonito. Castor es un emprendimiento en el que personalizan tortas y macarrones con diseños originales y divertidos. Personalizan las tortas para cualquier ocasión, ya sea bautizos, primeras comuniones, cumpleaños temáticos, aniversarios, toda ocasión. No es sino que digan de qué forma lo quieren o cuál es su tema favorito y lo hacen. Y los macarrones de todos los sabores y colores son bellísimos, el colorido es espectacular, tiene una calidad impresionante y son deliciosos. No lo olviden, Castor, ¿se acuerdan pues el nombre tan espectacular? Bueno, ya saben, apoyar a Castor. Oigan, gatos, les quiero recordar que hoy es miércoles de alianza con la Línea del Medio. Una vez más, gracias a ellos por brindarnos su plataforma, a Laura Gil por confiar en nosotros. Hoy es miércoles con la Línea del Medio. Ahora sí, Gabo, ¿quién es nuestra invitada de hoy y con qué tema vamos? Bueno, tenemos una súper invitada para esta noche y vamos a tratar también un súper tema. Pero antes de darle el saludo y la bienvenida a la invitada, quisiera señalar que Colombia está pasando por momentos muy difíciles. Efectivamente, la pandemia ha desnudado las fragilidades de nuestras políticas sociales, institucionales y del sistema democrático. Y en vez de recortar distancias, nosotros vemos que la dirigencia ha adoptado en el cuadrilátero de las redes sociales ese espacio para criticar y muchas veces de una manera poco constructiva. Sin embargo, no hay que confundir lo que vemos todos los días en las redes sociales con la importancia del ejercicio de hacer oposición. De no existir este derecho, caeríamos fácilmente en los vicios de los regímenes y modelos dictatoriales que tanto tememos. La oposición, en pocas palabras, es el oxígeno de la democracia porque permite a quienes no hacen parte de las mayorías alzar su voz y garantizar un sano equilibrio de fuerzas. Ahora, la cuestión no es si se debe o no hacer oposición política, eso queda claro evidentemente, sino qué tipo de oposición es sana y es deseable, qué se requiere para que la oposición pueda cumplir con su rol de garante de los valores democráticos, cuál es esa relación que debería existir entre el ejercicio de oponerse y el ejercicio de gobernar, o qué límites debe tener también la oposición. En Colombia, queridos gatos, hacer oposición nunca ha sido fácil. Lo hablábamos con Humberto y él me recordaba con sabio criterio que hemos pagado también con sangre ese derecho desde el Frente Nacional, la violencia. Hemos tenido periodos donde hacer oposición ha costado la vida de muchísimos políticos y ha mermado esa capacidad democrática. Pero hoy, y a pesar de la reforma política, vemos que se ha robustecido el ejercicio de hacer oposición. Sin embargo, vemos que en la práctica esas garantías no han terminado de cuajar del todo. Yo no me quisiera extender más con esta editorial, queridos gatos, y quisiera darle la bienvenida a la representante Catherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde de Bogotá. Ella es politóloga de la Universidad del Rosario con estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona, pero también ha sido becaria de la Universidad de los Andes y ha liderado importantes proyectos a lo largo de su vida a través de acciones no violentas para buscar, a través del arte y de los símbolos, transformar la cultura de la legalidad en el país. Ya en el 2010 había coordinado las juventudes de la Ola Verde. Yo no sé, gatos, si ustedes se acuerden, somos jóvenes, pero no tanto. A mí no me saque de ahí. No, bueno, pero seguramente en el 2010 podías votar, así que los que hicimos parte de la Ola Verde, en Catherine, esta líder de juventudes y ha sido muy cercana a Antanas Mockus durante toda su trayectoria política. Es así que, Catherine, te queremos dar una gran bienvenida acá a esta sala de gatos comunes y corrientes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quisiera comenzar preguntándote qué significa, como se llama justamente el programa de hoy, qué significa y qué es hacer oposición en Colombia. Bueno, primero un saludo a ustedes, de verdad, celebro mucho este espacio que ustedes están generando
porque usualmente este tipo de espacios están captados por los medios tradicionales, por los grandes periódicos, las grandes, pues digamos, canales de televisión, y chévere que ustedes se le hayan medido a que empecemos a charlar los mismos gatos de siempre. Puede que sea una muy buena, un muy buen título para generar este tipo de debates, porque siempre tenemos que tener a los grandes gurús, a los grandes personajes. No, chévere esos espacios cuando tenemos ciudadanos comunes y corrientes. Yo me he encontrado en diferentes espacios con personas que hoy hacen parte de este grupo de los mismos gatos, y hemos intentado construir país juntos. Entonces me parece genial. Y hacer oposición. Ser oposición es absolutamente complicado en este país, pero más cuando se es mujer y cuando se es joven. Entonces he visto el machismo arraigado de una institución como el Congreso de la República. He tenido el desafortunado encuentro con muchos congresistas ya de vieja data, donde me dicen calladita se ve mejor, donde me dicen mujeres jóvenes, usted por qué no más bien se va de ser presentadora de televisión, o por qué no mejor busca otro tipo de espacios. Entonces, ese tipo de cosas duelen mucho, porque en el Congreso somos, creo que el 22% solamente somos mujeres, y que seamos tan atacadas continuamente en nuestro ejercicio es muy doloroso, pero creo que cada día estamos ganando mucho más espacio. Adicionalmente, este tema de la virtualidad ha complicado muchísimo más la oposición. Nos tratan de histéricas, a mí me dicen, a mí ya me están diciendo gritona, cuando el hecho de que tú seas mujer y el hecho de que seas joven, para muchos es sinónimo de bruta, automáticamente. Entonces, ese tipo de calificativos duelen muchísimo en este ejercicio. Yo he tratado de como que generarme un cuerito, porque al principio, les confieso, me daba durísimo las redes sociales, me daba durísimo lo que decían los congresistas, pero finalmente uno va entendiendo si usted es una niña o no. Todo el tiempo me dicen la niña. Que ella es una periodista muy reconocida, dicen que nos parecemos. Entonces dijo, no, pero es que ella es una niña. Entonces, no soy una niña, soy una mujer formada, soy mamá, de hecho ya. Entonces, el calificativo de niña, dejémoselo a las niñas realmente de 9 años para atrás, pero siempre a las mujeres. Y cuando hago ese tipo de señalamientos como no soy una niña, me dicen, no, es que te lo digo, es de cariño. Entonces, eso molesta en muchísimos espacios. Yo he sentido ese bullying en el Congreso, pero también he sentido el cariño de los ciudadanos cuando teníamos la oportunidad de estar en calle. Entonces, están en la calle, que la gente, oiga, lo está haciendo bien, oiga, le falta berraquera en esto, oiga, pilas con este tema. A mí me gusta mucho la interacción, usualmente interactúo mucho con la gente en redes sociales. Yo soy la que posteo las cosas, la que hago el retweet y todo. De hecho, me estaba demorando, era porque estoy tratando de compartir todo en redes sociales, porque no tengo community manager. Me parece adecuado es que uno mismo tenga la relación con el ciudadano, y en estos momentos de pandemia, que todo es virtual, me parece un poco irrespetuoso con los ciudadanos que sea un community manager quien le responda a las personas y no yo directamente. Y la pandemia ha sido peor, todo el tema de la oposición. Entonces, y muy chévere porque qué pena, aquí como hay un delay. Perdón, yo hablo mucho. Que es muy chévere también, cuando los líderes se comunican directamente con los ciudadanos, y efectivamente nosotros hemos visto en esta nueva generación, en esta nueva camada de congresistas, una interacción en redes muy grande, y hemos también sido testigos por primera vez en la historia quizás de una oposición que, si bien no tiene todas las garantías que debería tener, tiene más garantías de lo que tenía hace
unos años o unas décadas. Y Natalia estaba recordando algo que a mí y que a todos nos llamó muchísimo la atención y me gustaría que lo compartiera para que también pudiéramos avanzar en la discusión sobre qué significa ser oposición y cuáles son los límites. Natis. Micrófono, Natis, micrófono. Nos sigue pasando, después de 60 programas nos sigue pasando. Seguimos siendo primíparos, los mismos gatos primíparos, pero bueno, Catherine, bienvenida primero, gracias por aceptar nuestra invitación y en el marco de esas reformas de equilibrio de poderes, específicamente del Estatuto de la Oposición, se introdujeron reglas y sobre todo derechos para la oposición. Un ejemplo contundente, el Estatuto de la Oposición le permitió a Juanita Gobertus específicamente hacer la primera réplica tras la primera locución del presidente Duque, más otras garantías que han sido previstas por el Estatuto de la Oposición. Esto me lleva a preguntarle, ¿usted cree que ha sido suficiente? ¿En qué se quedó corto ese derecho a ejercer oposición en Colombia? Bueno, yo creo que no solo el proceso de paz a nosotros nos trajo el hecho más importante, que es salvar vidas, porque creo que para nadie es innegable en este país cómo se redujo los homicidios por el conflicto armado. Hemos venido con otros problemas, pero pues el objetivo de salvar vidas creo que fue algo que hemos podido ver, sentir y disfrutar en este país, pero adicionalmente nos trajo un estatuto de la oposición que estrenamos nosotros, no solo estrenamos compañeros de las FARC, sino este estatuto de la oposición que, si bien creo que tiene que avanzar muchísimo más, no es lo suficiente garantista. Todavía creo que se queda corto. Nosotros solo tenemos la oportunidad de hacer 3 réplicas a las alocuciones presidenciales en el año. ¿Se imaginan ustedes teniendo hoy todos los días al presidente Iván Duque dando alocuciones de 1 hora, y nosotros tenemos que, siempre nos reunimos todos los miembros de la oposición a determinar, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Esperamos un poquito más porque no tenemos el suficiente número de réplicas hacia el presidente Iván Duque. Entonces, eso ha sido un poco duro, pero digamos, ha traído cosas muy buenas. Señora. Les pasó un chasco con una de las réplicas, ¿no? Como que salió sin editar. Sí. Bueno, creo que al principio nos dio mucha pena, pero ya lo último, cogimos como el pedacito y empezamos, fue entre nosotros, no lo mandábamos y a reírnos, y menos mal, no cogieron una parte donde nosotros decíamos como, ay no, otra vez, no sé qué, pues normal, como se hace un video que uno se equivoca y repite, y normal, nos ha pasado eso. También somos primíparos, adicionalmente porque el estatuto de la oposición es bastante rígido en ese tema, y es que tenemos 48 horas para que se presente la réplica. Entonces, imagínense que nos toca enviar la carta firmada por cada uno de los presidentes, sí, que creo que es de los presidentes de cada uno de los partidos de la oposición al Consejo Nacional Electoral, que el Consejo Nacional Electoral dé visto bueno, luego que posteriormente se hace el video, se envía a los medios de comunicación, pero tiene que tener una calidad de no sé qué cosas que no entiendo nunca. Entonces, es realmente una locura eso, y todos corriendo, y entonces que querían que estuviéramos todos al mismo tiempo, entonces, show completo. Locura, pero creo que nos ha salido bien al final, y nos hemos también sabido adaptar a las condiciones de la virtualidad, y usualmente hemos empezado a hacer réplicas con nuestras redes sociales, porque el estatuto de la oposición se queda corto en el número de réplicas, pero también hay una cosa muy buena del estatuto de la oposición, y es la participación en las mesas directivas. Sin esa obligatoriedad del estatuto de la oposición, pues ustedes saben que las mayorías nos hubiesen arrasado y jamás hubiésemos tenido la oportunidad de hacer parte de las mesas directivas. Hemos tenido muy buenos vicepresidentes, por lo menos en la Cámara. Nosotros tuvimos primeramente a Inti Asprilla,
Acaba de terminar María José Pizarro, inicia el magnífico Germán Navas Talero, que no se lo pueden perder porque, ustedes saben, es un personaje y es un padre pues, en la Cámara de Representantes y es prácticamente la ley quinta con 2 piernas. Entonces, va a ser divertido además porque ustedes vieran cómo siempre que pide la palabra es muy chistoso. En el Congreso nunca dejan hablar. Entonces, siempre que pide la palabra cualquier congresista, pues no pasa nada. Todo el mundo sigue en su cuento, hablando, no sé qué. Pide la palabra Germán Navas Talero y todo el Congreso se calla para escucharlo, porque siempre les dice como, ustedes ignorantes, es el Congreso más bruto en lo que llevo yo acá, no sé qué. Bueno, no se imaginan, es un cuento escuchar a Germán Navas Talero, es súper divertido. Yo aprendo siempre de él un montón. Entonces, ahorita viene él como segundo vicepresidente, entonces yo creo que, y parece ser que va a ser la última vez que va a estar en el Congreso de la República. Entonces, va a ser muy, muy divertido tenerlo de segundo vicepresidente, pero muy enriquecedor y creo que va a darle lecciones a la mayoría. La próxima semana se vienen unas elecciones muy importantes. El viernes, de hecho, tendremos un invitado muy especial para hablar de la elección de la mesa directiva del Senado, pero no me quiero adelantar con el programa del viernes. Vi que Héctor pidió la palabra. Héctor. Sí, ya que estás hablando de eso, Catherine, específicamente de las réplicas y de la oposición, pero ¿cuáles deberían ser los límites de la oposición? Y no me refiero a lo que dice el estatuto, sino específicamente redes y el volumen de todo. ¿Cuáles deberían ser los límites? Si es que hay límites. Y se pregunta uno esto porque el ejercicio de oponerse tiene una importante labor, es un equilibrio, es generar equilibrio. Pero es que a veces uno siente que la negativa es frente a todo y un tema como de oponerse por oponerse. De hecho, no parece oposición, sino criticón. La oposición, a mi manera de ver, también debería decir, oiga, el gobierno esta vez hizo esto bien, yo le arreglaría esto o opinaría esto, pero es que pareciera que ser oposición es que habla el contrario a uno y caer en ristre. Catherine, ¿qué opina de esto? Sí, yo siento que, digamos, es un error en el que caemos, me incluyo, la verdad. Muchas veces caemos en el Congreso por la falta de tiempo para hablar. Entonces, los micrófonos son muy, muy, muy limitados en el Congreso de la República. Y, por ejemplo, para la reforma tributaria, yo que pertenezco a las comisiones económicas, pertenezco a la comisión tercera, nosotros personalmente presenté 120 proposiciones para diferentes artículos de la reforma tributaria, con la expectativa, como buena primípara, de que me dejaran argumentar proposición por proposición del por qué eran necesarias unas modificaciones a determinados artículos. Como no tenían aval, me negaron el bloque de las proposiciones. No tuve la oportunidad de explicar por qué quería esos cambios. Porque a diferencia de los partidos de gobierno, nosotros no nos sentamos con el ministro a mirar artículo por artículo. Eso no pasa con nosotros. A nosotros nos notifican, digamos, el texto conciliado con la bancada mayoritaria. Entonces, es muy complicado tener, digamos, ese tipo de discusiones. Entonces, nos limitamos a 140 caracteres en redes sociales, la mayoría de veces, o a la atención que puede llegar a tener una persona a un video en redes sociales, que es más o menos 1 minuto máximo que tiene de atención una persona cuando ve un video. Y lo peor es los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no quieren como el sustento teórico grueso del por qué yo estoy en desacuerdo con determinado artículo, sino quieren el amarillismo de cuando a uno lo entrevistan, sale de la plenaria porque votó en contra de la tributaria y a mí me entrevistan y yo digo, bueno, esta tributaria es nefasta y es retrógrada por estos argumentos. No, solamente van a coger a Catherine Miranda diciendo, voté negativo porque esta tributaria es nefasta y retrógrada, punto. Y yo cortan
3 minutos después, todos los 3 minutos siguientes, donde uno se echa el rollo del por qué. También siento que hemos caído, digamos, un poco en esa inmediatez de responder sin, digamos, sin darnos cuenta realmente el daño que podemos hacer muchas veces con un tipo de afirmación. Y yo me incluyo. Hace poco escribí algo frente a... No me acuerdo. Dije una grosería en redes sociales. Ah, ya. Frente no hay que repetirla, no hay que repetir la grosería, tranquila. No la voy a repetir, me faltaba más. Ya cometí un error una vez. Entonces, se me fue la palabra, pues, me fueron las letras frente a los militares que abusaron de los niños. Y frente a la situación que María Fernanda Cabal decía que eso era un falso positivo, que eso era mentira, que posiblemente era mentira de la niña indígena. Entonces, cuando yo leo eso, pues yo soy como cualquier gato y el hecho de que uno tenga una curul no significa que por la cabeza no se te pasen 10.000 groserías o que sientas y te duela también como cualquier colombiano. Entonces dije a estos muchos, no sé qué, o sea, punto. Entonces todo el mundo, uy, Katherine, tú no eres así, te desconozco, siempre eres decente. Yo procuro ser muy suave con las personas, fuerte con las ideas, pero pues la verdad es que yo lo digo a nivel personal, yo también soy humana y a veces, por ejemplo, Cabal dijo que días, no sé qué, yo dije, uy, la grosería se mide en cabales, algo así dije yo. Ese tipo de cosas se salen. ¿Es adecuado? No. No está bien porque, señora. Perdón, la piso, pero es que para allá va dirigida también mi pregunta, la que le tenía era precisamente eso. Usted habla del manejo de sus comunicaciones, lo cual le aplaudo y se lo reconozco porque me parece genial que usted misma maneje sus redes sociales y que usted sea auténtica y le pueda mostrar eso a las personas, ese uno a uno con la gente, se lo reconozco desde la comunicación política. También usted misma reconoce que a veces usted dice, yo soy una persona común y corriente, me da mucha rabia y se me puede salir el madrazo. Ahora, en este momento sí lo que vemos es una gran polarización generada sobre todo desde el discurso. Y yo creo que en Colombia, usted que sabe también de cultura ciudadana, desde la comunicación no se ha hecho mucha investigación sobre el tema de cómo están calando los mensajes y estamos subestimando mucho el lenguaje que estamos usando y estamos cayendo en los discursos de odio sin darnos cuenta. Nadie en Colombia entiende qué es discurso de odio. La gente piensa que discurso de odio es que digamos que nos odiamos, no entienden el concepto que hay alrededor del discurso de odio. Entonces yo le quería preguntar a ustedes precisamente de esto. Por ejemplo, veía ahorita al abogado Cancino que escribió que usted es una mujer de admirar, que da unos debates a la altura, y hay personas como usted que hacen unos debates a la altura, pero sí hay políticos que nos están llevando a unos altísimos niveles de agresividad en el lenguaje y tiene unas consecuencias para nosotros. Cada vez estamos abriendo más la grieta y nos estamos separando. ¿Qué opina usted? Sí, entendiendo que son personas que sienten normales, del común y corriente, pero ¿qué opina usted de esos niveles de agresividad y la responsabilidad que hay en la división como sociedad? Yo creo que una cosa muy diferente es que a uno se le salga un madrazo y otra muy diferente es que tú tengas una narrativa de odio que busque polarizar, porque tenemos sectores en este país, sectores políticos, que no entienden que es posible encontrar virtudes y que es posible encontrarnos en la diferencia. Que este tipo de situaciones, como lo es la pandemia, buscan es romper para que el centro, que somos nosotros, tenga que coger trinchera. Creo que esa es la lógica que están teniendo muchas personas, tanto de izquierda como de derecha, y es generar unos odios tan grandes en este país que aquellos que no nos sentimos identificados ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda, tengamos que finalmente tomar partido por un lado o por el otro, porque la polarización es tan enorme. Es posible...
Yo justamente le quería preguntar sobre ese punto que usted decía que es difícil o que a muchos se les dificulta reconocerle lo bueno a los contrarios. En su caso, que pues naturalmente es una representante a la Cámara de oposición a este gobierno del presidente Duque, a mí me gustaría que usted nos contara de todos los proyectos que han pasado en estos 2 años de gobierno, pues cuáles usted les reconoce, por cuáles usted podría, si se quiere, felicitar al gobierno en ese ejercicio pues de oposición, si se quiere, constructiva. Uy, me corchaste, hay muchos. Hay uno que me costó por la bancada, por el tema del proceso de paz, que creo que es muy importante, pero como les digo, yo soy mamá, soy mujer, y fue el tema de los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado. Es un proyecto del uribismo, es un proyecto de que eso no fuera amnistiable por ningún medio, y yo lo apoyé. Yo lo apoyé porque si bien yo creo en el proceso de paz, porque si bien yo siento que teníamos que sacrificar un poco de justicia, si así lo quieren ver, en pro de acabar con una guerrilla de tantos años, uno dice, el tema del secuestro, claro, es un tema del secuestro porque porque necesitan, entre comillas, conseguir dinero para que se mantenga la organización guerrillera. El tema de, así sea duro, el tema de muertes a los militares, claro, hay un conflicto, entonces pues ahí hay un tema de guerra. Pero a mí nada me justifica la violación, porque es que por la violación usted ni va a tener más plata para la organización guerrillera, o sea, no hay justificación para la violación. Entonces, yo me aparté rotundamente de la oposición y tomé un costado a la derecha, porque creo que a mí no me eligieron la gente, de hecho, cuando creo que la gente me eligió, ni siquiera sabía si yo era izquierda, de derecha, no tienen ni idea, dice, me gusta ella, piensa diferente, me comulgo con tales ideas, pero a mí no me han encasillado fuertemente en la centroizquierda, en la centroderecha, en el centro. O sea, creo que puedo tomar posiciones cuando yo considero que son justas, que son correctas, sin importar quién las presente. También pasó con el tema de Santrich. Yo realmente no me sentía cómoda porque sentía que Santrich le hacía un daño enorme al proceso de paz y a la legitimidad que ya se estaban ganando los miembros de las FARC dentro del Congreso de la República. Hablé con varios congresistas de las FARC y les dije, no me voy a tragar el sapo de Santrich, creo que le hace un daño enorme al proceso de paz, le hace un daño enorme a la institucionalidad y yo no solamente voy a sacar el cartel de Santrich no paz sí, sino me retiro del Congreso y no lo logro, no puedo. O sea, era algo, no lo lograba. Me acompañaron mis colegas de la bancada del Partido Verde, cuando nos empiezan a dar un palo en redes sociales que ustedes no se imaginan, que como así, que nos vendimos, no sé qué. Yo les dije a mis compañeros, Fidel Castro en su primer discurso dijo algo muy cierto y es, la historia me absolverá. Créanme, bancada del Partido Verde, la historia nos absolverá porque estoy segura que este tipo tiene nexos. O sea, es que era algo muy evidente para todos los colombianos. Yo no entendía cómo lo posesionaba. Finalmente, la historia nos dio la razón. Y creo que acá lo importante no es, como lo decía Héctor, no es ser oposición por oposición. Si uno puede sacar cosas buenas, si uno puede unirse con la derecha para sacar adelante proyectos de ley, adelante. Yo tengo un proyecto de ley que se llama la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando se cometen en niños, en niñas y adolescentes. Ustedes no se imaginan el trabajo tan bonito que se ha hecho con mujeres, por ejemplo, de Sandra Marulanda, la esposa, no se llama Sandra Marulanda, es que ese es el nombre de guerra, pero no me acuerdo bien, pero Sandra, la senadora de las FARC, comprometida con mi proyecto de ley, pero también ver el otro lado, Paloma Valencia, Catherine, hay que sacar rápido ese proyecto de ley. Entonces, eso me parece muy,
muy diciente porque hay cosas en las que nos podemos encontrar. Pero mira, representante, y efectivamente algo muy bonito que ha pasado en esta sala y que ha sido quizás un aprendizaje enorme para todos nosotros es cuando estamos aquí sentados, nosotros aquí hemos tenido a Paloma Valencia, hemos tenido a Iván Cepeda, personas, digamos, de orillas ideológicas absolutamente opuestas, pero cuando uno habla con ellos, digamos, está en contacto con el ser humano, son muchos más los puntos sobre los que verdaderamente se puede trabajar y son muchas menos las diferencias. Lo que pasa es que estamos en ese cuadrilátero de las redes sociales donde efectivamente ejercer el poder o ejercer la oposición también se convierten en instrumentos políticos que desnaturalizan el debate y es muy chévere también encontrar proyectos como el que usted nos acaba de mencionar donde podemos estar de acuerdo a pesar de tener enormes diferencias en muchas otras cosas. Yo quisiera acabar esta primera sección del programa, representante, diciéndole que nosotros corremos todos los días una encuesta en redes sociales, pero antes de correr la encuesta en redes sociales, Natis, o de ver los resultados, me gustaría saber si han llegado preguntas de la audiencia, quiénes están conectados. Tenemos unos gatos muy fieles. Por ahí Germán Ortiz me dijo que me había mandado una pregunta al Twitter, pero a mí no me llegó nada, así que si tenemos, Germán, si la tiene por ahí, envíela, y si no, Natis, ¿qué nos dicen desde las redes? Oiga, mi internet para variar. Picho. Pero bueno, voy a intentar saludar a todos los gatos que están a esta hora con nosotros en la sala de los mismos gatos. Por ahí vi a Guillermo Falconera, Mauricio Martínez, a Lidia Fandiño, a Daniel Ricardo Arboleda, a Luis Alberto Febres, por supuesto a nuestro querido Germán Ortiz, a Betty Ramírez, a Diego Alexander Mogollón, también vi por ahí a Ángela Herrera, que Ángela Herrera nos está diciendo que vamos por buen camino porque salimos en semana. Nos mencionaron gracias a una entrevista que hicimos ayer con la directora del IGAC, que le queremos enviar un saludito a Gira Pérez, que fue artífice de todo este magnífico programa. Aquí Katsino se está quejando públicamente, Natalia, porque no lo reconocemos como una de las personas que está conectada, y no solo hoy, sino todos los días. Es un gato fiel. Oiga, y de hecho lo queremos invitar para que vuelvan a nuestros viernes. Oiga, yo tengo gato. ¿Sí? Lo queremos, gato Katsino. Oiga, pero él no debería preocuparse porque a él le tengo sticker propio. Entonces, entonces que no se preocupe, pero bueno, los saludo a todos. Por ahí también está Gira, por ahí, por supuesto, nuestro gato Katsino. A todos los saludamos, gracias por estar conectados. Muchos le envían sus saludos a Catherine, la quieren, dicen que es una de las mejores representantes de Bogotá, por Bogotá. Por ahí hay una pregunta, es que si pone la balanza, si ponen la misma balanza a Petro y a Uribe. Hay varias preguntas, pero las vamos a abordar un poco más adelante. Ahora quiero leer la encuesta que nosotros hacemos todas las noches en Twitter, a los tuiteros, y esta vez les preguntamos qué tipo de oposición tenemos en Colombia. El 43% nos dijo, nada me gusta. El 20% dice, es una oposición constructiva. Y el 37% nos dice garrote y zanahoria. O sea, ganó que el nada me gusta. Nada me gusta. Entonces, Catherine, este resultado un poco, no sé si nos sorprende porque tal vez la gente está relacionando ese tipo de oposición con esa, por ejemplo, la pelea que hay entre el presidente Duque y la alcaldesa Claudia López, ese rifirrafe constante, esa eterna polarización que, por ejemplo, se da en espacios políticos como el Congreso, con el ala radical de la izquierda y el ala radical de la derecha. ¿Usted cree que se debe a estos ejercicios de la política misma, que la gente ya le parece que la oposición no es un ejercicio serio en Colombia? No. Primero, si miramos con lupa los resultados de la encuesta que ustedes acaban de hacer, gran parte de
de la respuesta que dio la gente fue entre constructiva y garrote y zanahoria. Entonces, creo que es muy bueno el resultado en la medida en que realmente, si bien hay un sector del Congreso de la República y de la oposición que tiene posturas muy, muy fuertes y muchas veces pueden ser vistas no constructivas por su tono, más que porque realmente lo que dicen, considero que es en su mayoría una oposición que está mostrando ser alternativa, y eso lo demostró claramente las últimas elecciones, pues, las últimas elecciones locales, donde fueron los alternativos, donde fue la centroizquierda quienes obtuvieron el mayor número de gobernaciones o de alcaldías en las ciudades principales, precisamente porque es la ciudadanía la que está viendo que esta oposición no es oposición por oposición, sino una alternativa real a lo que hemos tenido históricamente, que son gobiernos de derecha. Viene un reto enorme, no solamente desde el Congreso de la República, porque para criticar está absolutamente todo el país, y nos damos cuenta del descontento tan enorme que tiene el presidente Iván Duque, y no es gracias a la pandemia o al 21% de desempleo de este gobierno, sino este descontento viene desde antes. Vimos las marchas del 21 de noviembre, que no pueden decir que es exclusivamente de la izquierda, sino unas encuestas que tenían a Duque por debajo del 70% de favorabilidad. Y eso hay que mirarlo con lupa, y es un llamado de atención al gobierno nacional. Pero por el otro lado, la oposición, pues las críticas las está haciendo la ciudadanía, y es creo que irrelevante que desde el Congreso de la República sigamos ahondando en que el agua moja, porque ya todos los ciudadanos están en un descontento enorme. Acá la apuesta es cómo nosotros logramos también un poco mirar cómo logramos dar el por qué somos alternativa, el por qué nosotros queremos llegar al gobierno nacional, y el cómo vamos a presentar proyectos de ley. Y nosotros no criticamos por criticar, nosotros, ustedes ven grandes proyectos de ley que se han presentado en el Congreso de la República, no pasan. ¿Por qué? Porque somos oposición. Les digo uno, el de Mauricio Toro, el de Mauricio Toro, el de ley a plazos justos. Tuvimos que tener una presión enorme de medios de comunicación, de ciudadanía, para que pasara el proyecto de ley. Tenemos proyectos de ley como renta básica, que si bien lidera la oposición, viene firmada por varios congresistas de otros partidos políticos y no va a pasar en el Congreso de la República, por la simple razón de que no somos mayoría. Y hay muchos proyectos que son buenos, presentados desde la oposición. Lo que pasa es que hay una narrativa, y de los 18 por Bogotá también tenemos varios proyectos de ley, pero hay una narrativa en el Congreso que todo lo que huele a oposición no pasa, así de simple. Hemos visto cosas, por ejemplo, como nosotros nos hemos dado la lucha, por ejemplo, temas que para algunos puede resultar trivial, pero para otros es muy importante, con el tema de salud, y más ahora en temas de pandemia, y es, por ejemplo, el de los etiquetados. En todo el mundo prácticamente están haciendo etiquetados para que la gente reconozca qué tipo de comida estamos comiendo. Es algo que yo creería que es lo más obvio, pero no nos pasa en el Congreso. ¿Por qué? Porque somos oposición. Entonces, y eso es absolutamente cierto, y justamente las dificultades que tiene que enfrentar la oposición frente a unas mayorías, digamos, que no tienen ningún interés de hacerle juego político a buenas propuestas, porque pues aquí hay un balance a mediano y a largo plazo. Es el juego de la política un poco mezquino y perverso, pero quisiera, digamos, antes de pasar a la segunda sección con diferentes preguntas que hay preparadas frente a temas que usted ha liderado también en el Congreso y por fuera del Congreso, pero muy brevemente yo quisiera hacerle una pregunta, y es: si ser oposición es difícil, de cara al 2022, aquí estoy retomando un poquito la pregunta de Germán Ortiz,
¿no cree que va a ser incluso más difícil llegar unidos al 2022? Es decir, las fracturas dentro del sector alternativo no se van a comenzar también a mostrar más evidentes. No hay fracturas dentro de la misma oposición. Uno piensa, por ejemplo, en el quiebre entre Fajardo y entre Petro. Uno piensa y que también hay fuerzas políticas y representantes que están más inclinados hacia Claudia, más inclinados hacia Petro. ¿Usted no cree que ese va a ser un gran reto para el 2022? ¿Y cómo es de la oposición no llegar desunidos? O sea, ya son minoría. ¿Cómo no seguirse atomizando para el 2022? Creo que, y se los he dicho en privado a los próximos protagonistas del 2022, y es que si nosotros como oposición, si nosotros los que nos hacemos llamar la alternativa a los gobiernos que tradicionalmente han estado en el poder, no somos capaces de unirnos y de generar una candidatura sólida alrededor, no importa quién sea, lo importante es el plan de gobierno, el proyecto que se le va a presentar al país. Si nosotros no somos capaces de eso, pues yo se los he dicho, no merecemos ser gobierno, porque si nosotros no somos capaces de sentarnos, escucharnos y construir, mucho menos lo vamos a hacer con la mitad del país que piensa diferente a nosotros. Entonces, no vamos a ser capaces de construir y de tejer esta nación que lo necesita. Entonces, yo les digo a ellos continuamente, o sea, si acá no somos capaces de nosotros, los que medianamente tenemos un pensamiento similar, construir, pues no merecemos llegar a la presidencia. Así de simple. Juan, usted había pedido la palabra. Muchas gracias, representante. Y dado que hay un sinnúmero de temas que queremos abordar con usted, pero no queda muchísimo tiempo, vamos a hacer unas preguntas cortas para respuestas cortas, ¿sí o no, Juan? Sí. Juan. Representante, después de haberla stalkeado el día de hoy, descubrí que usted mandó 2 derechos de petición al Ministerio de Defensa para solicitar información que tiene que ver con los perfilamientos, chuzadas y demás a más de 200 personas. Que estos derechos de petición el Ministerio no lo respondió, usted accionó acción de tutela, tampoco respondieron la tutela y en estos momentos estamos en incidente de desacato. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Le han respondido? Y una vez usted tenga esta información, ¿qué manejo le va a dar? Bueno, no es una pelea fácil, no es una pelea que vaya a ser corta, pero estoy dispuesta a darla. Considero que es lo adecuado, es lo correcto que el país conozca quiénes son este tipo de personas y qué información tenían de estas personas. Y lo hago porque considero que el país tiene que conocer exactamente quién está involucrado, quién dio la orden, quiénes estaban siendo seguidos y la seguridad de este tipo de personas. Y lo que voy a hacer cuando tenga esa información es simplemente darla a conocer a todo el país y sobre todo a quienes están siendo perfilados, a quienes están siendo seguidos, chuzados, etc. Eso va a ser complicado, pero sumamente necesario. Es decir, el país no puede no conocer esta información y la transparencia en esto será fundamental. Una pelea dura y muy valiente, representante. Diana también había pedido la palabra. Sí, es, hola gatos. Representante, a la fecha ya son 7. No ¿Me escucha? ¿Ya? ¿Ya me escucha? Ok. Bueno, representante, a la fecha ya son 7 Tampoco congresistas. te escuchamos. No, ¿Me escuchan ustedes? No. Creo que yo sí te escucho, Diana. ¿Los demás escuchan a Diana? Sí, yo sí. A ver. Entonces. ¿Me escucha, representante? No. A ver, espera. Voy a sacarte un momento de la sala, Diana, y te vuelvo a incluir. Pero, representante, en este momento, ¿será que le alcanzó a hacer las preguntas del público? Sí, mientras conectamos a Diana. ¿Me escucha ahora sí? Ya, Diana, te escuchamos. Ok. ¿Voy? Bueno, listo. Entonces estaba diciéndole al representante que ya son 7 congresistas contagiados con COVID, que estamos obviamente a pocos días de la instalación del Congreso.
y no es seguro que esos protocolos de bioseguridad garanticen pues la vida de los asistentes, especialmente la protección de la mayoría de senadores y representantes mayores de 65 años. Independientemente de lo que haya dicho la Corte, mi pregunta es ¿por qué insistir en las sesiones presenciales? Yo no me imagino a los congresistas trasladándose a la ciudad de Bogotá, muchos de ellos contagiados pero asintomáticos, asistiendo el 20 de julio a esa instalación. ¿No se supone que los servidores son los que deben dar ejemplo de autocuidado? Sí, el 5 de marzo, si mal no estoy, se dio el primer caso, se notificó el primer caso de coronavirus en el país. Nosotros teníamos que iniciar sesión el 16 de marzo. No teníamos el primer muerto, cuando ya el Congreso dijo no hay sesiones presenciales. No habíamos ni siquiera empezado. Y dijeron no hay sesiones presenciales. Nosotros, ¿por qué hacemos y hemos estado en esta lucha? Claramente es irresponsable que nosotros digamos que todo el Congreso tiene que ir el 20 de julio sabiendo que estamos en pleno pico en Bogotá. Pero ¿por qué no hacerlo como lo hacen en otros países? Una semipresencialidad real, con una representación efectiva de un número importante de congresistas que representen a sus partidos de acuerdo al número de congresistas que integran sus bancadas. Les voy a decir una cosa. Y que graben esto porque me lo tienen que sacar en un año. Nosotros vamos a durar mínimo de acá a marzo, junio del otro año, muertos, picos van, picos vienen, y les voy a decir, el Congreso no va a funcionar de acá a un año. ¿Por qué? No es un tema realmente del contagio. Si nosotros nos estamos dando cuenta, si de verdad uno tuviera todas las medidas de bioseguridad, los contagiados no se dieron en el Congreso. Los contagiados, los 7 contagiados, venía Correa, que muy posiblemente traía el contagio de su región. 2, los contagiados se están dando en sus regiones. Usted como congresista, que lo único que tiene que hacer es responderle a la ciudadanía, a usted le pagan, es por estar en la comisión y en la plenaria, haciendo debates de control político y proyectos de ley. ¿Por qué se contagiaron? ¿Por qué se contagiaron? No se contagiaron haciendo su labor en un computador frente a su cara, no. Entonces, lo que nosotros buscamos con la semipresencialidad es realmente que la institucionalidad y la dignidad que aún tiene el Congreso de la República no se pierda gracias a la pandemia. Hemos visto cosas tan desafortunadas como congresistas desnudos, congresistas haciendo lo que no deben hacer durante las sesiones, y esto ha perdido, ha hecho que la ciudadanía pierda aún más el respeto por los congresistas y por la institución como tal. Nuestra apuesta es que si vamos a abrir aperturas, si estamos hablando ya de abrir iglesias, ¿por qué no abrir el Congreso de la República de una manera paulatina, con todas las medidas de bioseguridad para mantener la democracia viva? Nos dicen, es que no pueden hacer lo mismo por Twitter, por Zoom, que lo que están haciendo en el Congreso. No, les digo por qué. Porque, por ejemplo, nosotros, los miembros de la oposición, la experiencia ha sido muy dura. Ha sido muy dura porque a nosotros nos sacan de la plataforma. Nos hacen bullying porque empiezan todos a hablar y no nos dejan hablar. Nos silencian micrófonos, nos apagan cámaras, porque ese es el gran problema que tiene la virtualidad o los sistemas que está utilizando el Congreso de la República. Entonces, la oposición no la hemos podido hacer como se debe, los debates de control político. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional presenta el informe de los decretos que se ha expedido hasta el momento y nosotros tengamos una oportunidad mínima de hablar? Si estuviéramos en el Congreso de la República, otro gallo cantaría, porque es que nosotros allá sí tenemos la oportunidad de cada uno tener un micrófono. A nosotros, el compañero del Centro Democrático no me silencia el micrófono mientras yo estoy en el Congreso de la República. Y tenemos el ministro de frente. Hay un problema en la virtualidad que tenemos, y es que cuando nosotros tenemos el ministro de frente, nosotros le hablamos al ministro, el ministro nos está escuchando y nosotros lo estamos viendo. Y aún no pasa, porque ustedes han visto las sesiones del Congreso de la República, donde muchas veces uno habla con el ministro
y el ministro está hablando con otro congresista o está prestando atención de a poquitos. Pues en la virtualidad se presentan, dicen, ya llegué, apagan la cámara y listo. Duran 3, 4 horas sin aparecer y posteriormente a las respuestas salen y dicen 3 cosas. Entonces, un debate, un control político efectivo en la virtualidad es prácticamente puede ser de organización también. Pero ahí hay una cosa, yo creo que tiene toda la razón nuestra invitada en el sentido de que es una falta de respeto de que a quienes el Congreso le hace control político apaguen la cámara o hablen con otro congresista mientras tanto, pero también creo que a veces nuestro Congreso incurre en el error de que muchos de los congresistas van allá a repetir la repetidera o a simplemente hacer su propio, digamos que su propio, no quiero utilizar la palabra show, pero sí tener su propio momento y de alguna manera a veces se sacrifica la almendra de la discusión, que es la idea del Congreso. Quería pisar con ese pequeño comentario porque creo que tiene de lado. Y Nati se había levantado la mano, estaba así con ese dedito, estaba... Lo que pasa es que yo le escuché a Catherine decir pues que obviamente muchos de ellos ya vienen contagiados de la región, pero yo creo que ahí radica el problema, porque claro, no se van a contagiar en el Congreso, pero si van al Congreso contagiados de la región, pues evidentemente, aún teniendo protocolos de bioseguridad estrictos, pues existe un riesgo altísimo de que se contagien. Entonces, siento que sí es muy importante que los congresistas puedan encontrar esa balanza entre la virtualidad y hacer un legislativo juicioso. Eso. Digamos, yo creo que ese es el camino, pero hay que tener claro que el objetivo tiene que ser retornar a la normalidad y a la presencialidad en el recinto. Acá lo que nosotros cuestionamos muchísimo, y lo digo personalmente, y es mi argumento del por qué yo tengo una niña de 5 años y créanme, a mí también me da pavor contagiarme. Yo procuro no salir de la casa, recibir los domicilios, no salgo para absolutamente nada. Me da pavor, pero también creo que lo que no es adecuado es que el gobierno nacional mande decretos diciendo que la economía se tiene que reactivar, que tienen que salir a la calle obreros, que tienen que salir a la calle operarios, que tienen que salir a la calle funcionarios y el Congreso se mantenga en una cuarentena privilegiada. Yo creo que la representación no solamente se da cuando usted le entregan la credencial o cuando determinado número de personas se acercan a la urna a votar por usted, sino también en el ejercicio de los 4 años durante el Congreso. Y también no me parece adecuado que uno se mantenga en una cuarentena privilegiada sabiendo que se está sacrificando parte de la democracia. Mi vida es importante, lo sé, la vida de mi familia es absolutamente importante, pero también es importante el ejemplo que usted tiene que dar, porque no es justo que usted tenga locuciones presidenciales todos los días a las 6 de la tarde desde la Casa de Nariño y el 90% de los colombianos en la calle estén buscándose el pan del día a día. Y para mí es un tema de representar realmente a la gente. Y siento que es muy injusto ver muchos congresistas, y se los decía yo esta tarde que tenía una entrevista con Vicky Dávila, y no es correcto que en su discurso usted pida abrir completamente el comercio, que pida abrir ya los restaurantes, que pida ya vuelos nacionales, pero se niegue a ir al recinto por temor a contagiarse. ¿Por qué la vida de ellos o por qué la vida de un congresista vale más que la de un colombiano de a pie? Yo no estoy de acuerdo. Por eso creo que es de pronto un poco utópico y tal vez una golondrina no hace verano, pero yo creo que si yo sigo insistiendo y si yo sigo diciendo, empecemos a ir al Congreso, empecemos a retornar a esa presencialidad que es lo que está exigiendo todos los colombianos. Nosotros hemos hecho encuestas, el 90% de las personas quiere un Congreso presencial. Entonces, a lo mejor cada vez me logro traer más congresistas de diferentes partidos y lograr hacer la diferencia en el Congreso, porque no estoy pensando en mí. De hecho, la Corte Constitucional, y eso ya lo sabíamos de antes, no nos pueden prohibir a los congresistas ir al Congreso, ocupar la curul, eso ya lo sabemos. Y el hecho de que yo vaya y me sienta allá
pues ya es un derecho que yo tengo y no me lo quita ni el presidente de turno, ni el presidente del Congreso, nadie, ese es mi derecho constitucional. Ojalá representante para que el Congreso pueda cumplir con sus funciones, porque ha pasado, como usted bien lo decía, por la falta de control político, muy de agache la función del Congreso durante esta pandemia. Mientras el gobierno nacional expide más de 200 decretos, el Congreso ha pasado desapercibido y las únicas noticias que se tienen son bochornosos escándalos de corrupción o la ley del carriel, digamos, la máxima actividad del Congreso. Pero yo sé que nuestra tía Gertrudis, cuando oye sobre la presencialidad, tiene sus preocupaciones. Héctor, ¿a usted su tía qué le escribió para hoy? Pues lo que me está diciendo es que, bueno, primero hay que explicarle al representante que este programa, desde el primer día, tiene una fan fiel que es mi tía, y es mi tía Gertrudis. Es un poquito, bueno, no puedo hablar mal al aire de ella porque pues ahora me basea. Pero primero está feliz porque dice que posiblemente regresan las iglesias. Ay, qué linda. Ah, no, esa no es, porque eso no, esa no es. De la de Titanic. Pilas Juan que mi tía Gertrudis está viendo este programa y ahora lo va a sacar de su lista de fans. Pero ella está feliz porque va a volver a la misa. Dice que qué maravilla poder volver a la misa. Precisamente, y con lo que está diciendo la representante, donde veremos las sesiones presenciales. Pero mi tía Gertrudis, que es bien metida y escudriña, dice que usted, y que es muy fan de usted, dice que usted ha hablado muy fuerte sobre el lobby que se está haciendo, o que usted ha señalado sobre este lobby. Y la pregunta de ella es de quién se trata, quién es el que hace el lobby, a quién se lo están haciendo, qué es lo que quiere decir con esto, por qué no nos cuenta, o por lo menos a la tía Gertrudis, para quitármela de encima. Muy brevemente, porque nos faltan 3 minutos y hay que cerrar con el Casapopulista. Bueno, rápidamente, el tema del lobby lo hemos visto, lo hacen, hoy lo confesó María del Rosario Guerra en una entrevista que tuve con ella, los cristianos están haciendo el lobby, efectivamente, para que el presidente Duque abra las iglesias. Yo soy católica, yo estoy a favor de que uno tenga la posibilidad de asistir a un templo. Sin embargo, creo que en estos momentos donde el argumento del presidente Iván Duque es se van a abrir exactamente lo que logre ayudar a reactivar la economía, pues a mí la iglesia no me ayuda a reactivar la economía. Y la relación que la tía Gertrudis tiene con Dios todos los días leyéndose la camándula, la podemos tener cualquiera de nosotros en la casa. Entonces no es necesario ir hasta una iglesia para echarme la bendición cuando yo me puedo echar la bendición en mi habitación y tengo una comunicación mucho más directa con Dios. Entonces estoy de acuerdo con la apertura de las iglesias, pero de momento gradual, no es poniendo la vida de los colombianos, no es poniendo la vida de los creyentes, sino en el momento que sea adecuado. Y el argumento no, si el argumento es una reactivación económica, a mí que me expliquen las iglesias cuántos empleos generan y cómo esto ayuda a mover la economía del país. Muchas gracias por además por la respuesta concreta, porque además representante, así como además porque es muy grave que la senadora María del Rosario Guerra esté admitiendo que las iglesias cristianas están haciendo lobby directamente con el presidente, porque no es católica. Bueno, pero digamos que se está haciendo lobby y que se admita que se está haciendo lobby es algo muy grave, porque no todas las asociaciones tienen el poder ni el acceso al presidente para es un país laico. Además. Bueno, representante, como usted sabe, porque nos confesó que nos veía, y de hecho su nombre no necesita apodo, Catherine. Catherine. Sí, mucha gente me dice Cat. Bueno, una de las secciones más queridas por parte de nuestros gatos es el varillazo, el Cazapopulistas de Laura Herrera. Creo que hoy tenemos varillazo, Laura, o Cazapopulista. Hoy tenemos varillazo, no, hoy vamos a dar varilla. Hoy vamos a dar varilla. Toda la semana ha dado varilla, ¿se han dado cuenta? Sí, hace días. Oigan, y como estamos hablando precisamente de la calidad de la oposición y hablamos un poco también de medios de comunicación y de comunicación política hoy, la varilla es hoy para un medio de comunicación y para la gente que siguió, digamos, le siguió la cuerda a este medio, fue Pluralidad Z, que sacó de contexto y además tituló de manera
muy distinta las declaraciones de la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El medio asegura que la vicepresidenta dijo: a los pobres les sorprendió la pandemia por no ahorrar. En realidad yo vi la intervención de la vicepresidenta un montón de veces y en ningún lado dice eso. Si acaso lo que dice la vicepresidenta es una obviedad, los pobres es una población que no puede ahorrar, pero en realidad en ningún momento ella dijo que era que los había sorprendido porque no ahorraron o que cómo no iban a ahorrar. Entonces yo creo que en haciéndole honor al tema de hoy, que era la calidad del ejercicio político, hay que darle varilla al medio y hay que darle varilla a la gente que reprodujo esa noticia que es falsa y que además siguen alimentando el odio de la gente. Sí, aquí a la vicepresidenta le hemos dado varillazo y le hemos dado al cazapopulista, pero hoy tenemos que darle el varillazo a los medios y a la gente que está diciendo o que la sacó de contexto o que está tergiversando la información. Eso lo único que prueba es que no están haciendo oposición, sino llevando la contraria. Rápidamente para irnos con pregunta y despedida. Humberto. Sí, una cosa chiquita y es, a mí también me parece populista porque el medio lo que está buscando son más likes. Sí, de acuerdo. Y acá hemos tenido la mayor responsabilidad. Cuando la ha embarrado la vicepresidenta, se le ha dado varillazo, cazapopulistas, pero en esta oportunidad lo que dijo la vicepresidenta no fue lo que quiso vender el medio y hay que hacer justicia. Ya la cogieron como punching bag. Cualquier cosa que diga la vicepresidenta ahorita es martillazo. Entonces, yo quisiera, antes de despedir a la representante, respuesta de sí o no a lo llamita Matt. Sesiones virtuales o presenciales del Congreso y acabar con esa cuarentena privilegiada. Juan, ¿sí o no? ¿Presenciales o virtuales, mejor dicho? Virtuales. O semi. Natis. Virtuales. Humberto. Virtuales, y yo creo que la Corte lo que les dijo fue eso. Ustedes no necesitan nada para... Virtuales. Ahora dos. Héctor. Presenciales, carajo. Representante. Semipresenciales. Laura. Virtuales. Diana. Claramente virtuales. Yo me voy por sesiones absolutamente presenciales. Creo que hay un argumento muy fuerte frente al ejemplo que se le está dando. Creo que el Congreso tiene que reiterar la función de control político y que no se puede legislar de la misma manera a través de una plataforma de Zoom. Se vienen elecciones importantes, no se sabe cómo se vota y eso no es de lambón, eso es de teoría constitucional pura y dura. Señores y señoras, muchas gracias por habernos acompañado hasta esta hora, representante. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sala de los mismos gatos. Ha sido un gusto poder compartir esta hora con usted y ojalá que verdaderamente ese ejercicio de oposición se haga sobre una base objetiva, sobre una base técnica que promueva el diálogo democrático y no hacer una oposición por oposición. Entonces, con eso le queremos agradecer su presencia el día de hoy, una gran invitada, y cierro una más de la sala. Nati, cerremos el programa que ya nos pasamos. Pero cuando vean que estoy haciendo algo mal, bienvenido al Jalón de Orejas, que yo lo recibo de manera linda y lo recibo para mejorar. Estamos en proceso de formación, entonces... Muy bien. Representante, aquí del varillazo del cazapopulistas no se salva nadie que no sea populista o que no merezca varilla. Ojalá que no le toque. Natalia. Pues bueno, nada, muchas gracias de nuevo a nuestra invitada, gracias por aceptar nuestra invitación. Catherine, vieja amiga de causas de muchos años atrás. Pero oigan, gracias a las personas que se conectaron, ustedes son el alma de los mismos gatos. Mañana nos vemos con un nuevo tema, un nuevo invitado. Recuerden que nosotros somos los mismos gatos y opinamos por diversión. Y gracias también a la línea del medio como todos los miércoles. Por supuesto, como todos los miércoles. Chao.